más largo porque el cuello sirve de balancín y sirve para el equilibrio. Entonces, ese cuello largo le da equilibrio, le da orden. La parte dorsal del cuello es exactamente el doble que la parte ventral del cuello en longitud. Mientras que los cuartomilla, como ya no tienen poco que ver, el cuello es mucho más corto y compacto, porque esos son fundamentalmente de fuerza. Lo mismo sucede con el dorso. Hay animales que el dorso es más largo que el ideal, o sea, y al ser más largo es más péndulo. Si bien predispone a un largo de brazada más importante, predispone también a muchas lesiones por el exceso de presiones sobre las vértebras del dorso. La grupa debe ser bien voluminosa, bien voluminosa y musculada. Cuanto más grande, hablan que hay mayor potencia de esa grupa y mayor volumen. Con respecto a la altura de la grupa, normalmente es levemente más baja, normalmente es levemente más baja que la cruz. O sea, normalmente acá en la cruz hay 2 o 3 centímetros más alto que en la grupa. Pero hay animales, por ejemplo, en los cuartomillas, hay animales que la cruz está más baja que la grupa. Eso hace pensar de que tienen mayor potencia debido a una grupa muy desarrollada, y por eso, y al estar así levemente inclinado hacia adelante, habla de una mayor potencia. Pero esa mayor potencia tiene que ver con el centro, tiene un serio problema debido a que si nosotros debemos encontrar en el equino el denominado centro de gravedad. O sea, el centro de gravedad es el punto donde las presiones están equilibradas, existe tanto, está neutro. Entonces, el centro de gravedad en el caballo se encuentra en un punto donde, si nosotros tomamos la apófisis espinosa más alta de la cruz, tiramos una línea hacia abajo, perpendicular al piso, y una transversal que cruza desde el encuentro hasta la tuberosidad isquiática. El punto de cruce es el centro de gravedad. Obviamente, si el animal es más bajo la cruz que el anca, ese centro de gravedad va a estar desviado hacia adelante. Por lo tanto, las presiones en el miembro anterior van a ser mucho más importantes de lo normal. Por lo tanto, va a estar predispuesto a lesiones de apoyo del miembro anterior. También el centro de gravedad lo podemos calcular inmediatamente por detrás del cartílago cifoide, y si nosotros dividimos el dorso del caballo en 3 partes iguales, se encuentra en la unión del tercio medio y distal, inmediatamente por detrás del cartílago cifoide, coincide con este punto de centro de gravedad. Con respecto al lomo, el lomo debe tener, tenemos que ver que sea con una leve curvatura. Si nosotros tenemos lomos con mucha curvatura, esto se denomina lordosis, mientras que si la curvatura es al revés, se denomina cifosis, cuando el lomo ya es un defecto que está desviado en sentidos laterales. Eso se denomina escoliosis. Tanto la cifosis como la lordosis son problemas, son defectos importantes, porque predisponen a muchos problemas de columna, muchos problemas, especialmente en las vértebras lumbares y en la articulación sacroiliaca. Lumbares, lumbosacra y sacroiliaca, ¿no es cierto? Esta es la zona más afectada,
debido a que la columna actúa todo como si fuese un arco, todas las vértebras están ubicadas y trabajan, podríamos llamarlo en equipo. Entonces hay todo, cuando el animal hace un máximo esfuerzo, hay pequeños movimientos a lo largo de toda la columna que hace que esa inclinación, esa angulación sea progresiva. Cuando hay rigidez, ya sea por cifosis, o sea que está hacia arriba, o por lordosis, por una demasiado, entonces no hay una adecuada amortización o amortiguación de ese esfuerzo, y por lo tanto la mayor tensión se transfiere a las últimas vértebras lumbares o lumbosacras, incluso en la articulación sacroiliaca, o sea, la articulación, esta zona lumbosacra vendría a ser la cintura nuestra. Toda la propulsión del miembro pasa desde los miembros posteriores, pasa por el dorso a nivel de esta articulación sacroiliaca y todas las vértebras. Aquí en la parte inferior existe músculo, pero todo el esqueleto está armado para que entonces toda la fuerza, toda la propulsión va a incidir y va a haber repercusiones. Entonces lesiones a este nivel son fuertemente descalificantes y que compiten con las posibilidades las posibilidades de competencia se desaparecen cuando aparece lesión importante a este nivel. Si nosotros trazamos el cuerpo del caballo, el cuerpo del caballo tiene un tórax muy profundo, mucho más que todas las otras especies, debido a que tiene un gran desarrollo del corazón y un gran desarrollo de los pulmones, que ocupan gran parte debido a la gran capacidad competitiva que tienen, y en estos animales tienen proporcionalmente un desarrollo en relación a otra especie muy marcado. Para eso tienen un tórax muy profundo, a tal punto que la profundidad del tórax, o sea, desde la parte más alta de la cruz a la parte inferior, del esternón, es exactamente lo mismo que desde el esternón al piso. Y si nosotros tomamos la medida, eso es con respecto a la conformación, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos la medida desde el encuentro hasta la articulación hasta la tuberosidad isquiática, desde el encuentro hasta la tuberosidad isquiática, coincide con la medida desde la cruz al piso. Estas son formas objetivas de poder evaluar algo subjetivo, que como la conformación. O sea, la conformación, uno mira la proporcionalidad, pero teniendo determinadas medidas. Yo cuando estuve en varios remates en San Pablo, en Brasil, incluso allá hay gente que se dedica en el día del remate, toma medidas del caballo y controla, debido a que entonces van tomando las medidas y dice, este caballo tiene las medidas exactas, o sea que su conformación es la adecuada, y ellos sostienen de que el animal con la conformación ideal tiene más posibilidades de ser un animal muy eficiente en la competencia. Por lo tanto, entonces, así como hay quienes revisan los aplomos para ver si hay desviación, también miran la conformación, porque eso vendría a ser, es como ser predictores de vida futura en la competencia o de habilidad en la competencia. Con respecto al centro de gravedad, ya estamos de acuerdo. El centro de gravedad se modifica cuando nosotros le colocamos el peso del jockey, o el peso de la monta, y la silla de montar. La montura, cuando nosotros colocamos la montura y
Entonces el centro de gravedad, si cuando nosotros colocamos la montura y el peso de la monta, el centro, por eso en los jockeys la montura va bien adelante y estriban a este nivel para tratar de ponerle el peso lo más cerca del centro de gravedad posible. Mientras que las otras monturas, el centro o sea, el peso de la montura cae muy por detrás, y eso hace de que desplace el centro de gravedad y entonces eso pierda coordinación. Incluso el animal tiene que acostumbrarse a galopar y correr con esa sobrecarga y ese desplazamiento del centro de gravedad. Por eso los potrillos las primeras veces son muy descoordinados corriendo. ¿Por qué? Porque el peso de la monta le desplaza el centro de gravedad, entonces tienen que aprender a correr con la nueva ubicación del centro de gravedad, lo que les cambia la mecánica del paso. Sería lo mismo que para nosotros correr solo o correr con una mochila. O sea, al correr con una mochila, si nos tenemos que acostumbrar a correr con la mochila, porque probablemente si intentamos correr rápido con una mochila y nunca habíamos practicado, incluso la mochila en el caballo tiene más del 15% de su peso. Entonces, si nosotros pondríamos una mochila que lleve el 15% de nuestro peso atrás, sin lugar a duda nos dificultaría mucho intentar correr y lo haríamos descoordinadamente, tropezaríamos y el riesgo de caerse importante. Con esa ubicación del centro de gravedad hace que el 60, el 65% del peso se asienta en los miembros anteriores. Por lo tanto, los miembros anteriores son los que fundamentalmente reciben las presiones del esfuerzo, mientras que los miembros posteriores son los encargados de la propulsión. Los posteriores son los encargados de la propulsión, por lo tanto, las masas musculares son más grandes y la parte de sostén es menos importante. O sea, las lesiones de sostén son más importantes en miembros anteriores que en los posteriores, porque aquí asienta la mayor parte del peso, el 60 al 65%, y la mayor parte del peso del jinete cae sobre los miembros anteriores. Con respecto a la conformación de los miembros anteriores, tenemos que trazar dos líneas. Lo tenemos que ver visto de frente y visto de perfil. Visto de frente son dos líneas paralelas entre sí que se originan en el encuentro y dividen al miembro en dos partes iguales hasta las pinzas. Esta es la conformación ideal, o sea, son dos líneas paralelas entre sí, en el cual discurren y termina en pinza. O sea, pinza es la mitad del casco, ¿no es cierto? La mitad anterior del casco. Entonces, son dos líneas paralelas que nacen en el encuentro, son perpendiculares al piso, dos líneas paralelas entre sí, perpendiculares al piso, que nacen en el encuentro, dividen el miembro en dos partes iguales y terminan en pinza. ¿Está? Visto de frente. Visto de perfil es una línea que nace en la tuberosidad de la espina. Ustedes recuerdan, la escápula tenía la espina de la escápula y dentro de la espina de la escápula está la tuberosidad de la espina. Bueno, ahí en la tuberosidad de la espina de la escápula, nace en la tuberosidad de la espina de la escápula, divide el miembro en dos partes iguales y termina inmediatamente por detrás de los talones. O sea, una línea perpendicular al piso que nace en la tuberosidad de la espina, divide el miembro en dos partes iguales y termina inmediatamente por detrás de los talones. Entonces, esas son las líneas de aplomos ideales para miembro anterior. Si nosotros tomamos la angulación, la angulación a nivel de la escápula, entre la escápula y el húmero es 90 grados. Esta sería la angulación ideal.
¿Por qué? Porque si es menos que eso, el paso teóricamente es más corto. Y a nivel del dorso, acá en la partilla, la angulación es entre 50 y 55 grados. Entre el piso y la cuartilla, para miembro anterior. Deficiencia de conformación visto de frente. Cerrado de adelante, o sea, el cerrado de adelante es cuando el miembro está por dentro de la línea normal de aplomo. Entonces, las presiones de los animales cerrados de adelante, si nosotros tiramos la línea desde el encuentro, en vez de dividir el radio más o menos, pero después ya sale, literalmente sale del miembro, en vez de venir en la mitad, ¿por qué? Porque el miembro está desplazado hacia medial. Por lo tanto, las líneas de fuerza, como ustedes saben, cuando vienen las presiones, cuando viene la confusión, sube en forma ascendente. Entonces, cuando la línea de fuerza, cuando el miembro está por dentro, la línea de fuerza va a subir, por lo tanto va a estar afectado en forma importante toda la parte lateral, la parte lateral del miembro, la parte lateral en los huesos del carpo, y extremo distal, o sea, en la articulación radiocarpiana e intercarpiana, toda, y va a tener una distensión a nivel de los ligamentos colaterales mediales. A su vez, el suspensorio también va a tener una distribución inadecuada de presiones. El cóndilo a nivel del nudo va a ser mucho más afectado, mucho más presión el cóndilo lateral que el medial. Recuerdan que los cóndilos a nivel de la articulación del nudo, el medial, como en todas las articulaciones, es más desarrollado. Bueno, al tener este aplomo le estamos pasando las presiones a la parte lateral, por lo tanto el cartílago alar, toda la parte lateral va a estar con mayores presiones. Acá tenemos otro ejemplo, cerrado de adelante y cerrado de rodilla. Aquí no solo está cerrado, sino todo el carpo está por dentro de la línea normal de aplomo. Si nosotros tenemos una línea desde el encuentro hacia abajo, que el carpo está por dentro y todo. Entonces la línea de fuerza que sube por acá, hay mucho más probabilidades de lesión en la parte lateral del carpo, en la parte lateral del nudo, el ligamento colateral, rudimentario lateral. Entonces aparecen las osteitis a nivel de rudimentario lateral, a nivel de la inserción de la entrecuerda. ¿Por qué? Porque no hay una distribución equitativa o ideal de las presiones, por lo tanto, es un fuerte predisponente a lesión. Cerrado de adelante, acá si nosotros tiramos desde el encuentro, tiramos la línea, entonces está literalmente desplazado hacia adentro el miembro, por lo tanto acá también va a haber aumento de presión de la parte lateral. El casco va a trabajar mucho más de lateral que de medial, por lo tanto el crecimiento va a ser mucho más importante de lateral. Acá tenemos otro ejemplo de cerrado de adelante. Nosotros teníamos la línea de aplomo. Entonces, las presiones, obviamente, en estos animales de carga y demás, estos pequeños defectos son de poca importancia. Ya vamos a ver por qué, a dónde reside el problema. Deficiencias de la conformación del miembro anterior, visto de frente, abierto de adelante. Acá tenemos el caso contrario, donde el miembro está abierto de adelante, por lo tanto, las presiones van a estar aumentadas del lado medial. ¿Por qué? Porque el eje, la línea de aplomo está desplazada, o sea, el miembro está por fuera de la línea de aplomo. O sea, la línea de aplomo está siempre en el mismo lugar. Son dos líneas paralelas, perpendiculares al piso, que pasan por el encuentro. Cuando el miembro tendría que estar
justo en la mitad del miembro. Si el miembro está por fuera es porque está desplazado. Por lo tanto, ese desplazamiento hace que las presiones no sean adecuadas, por lo tanto hay mucha presión sobre el cóndilo medial, mucha presión sobre los huesos mediales del carpo, especialmente el tercer carpal, carpo radial, y el extremo distal del radio del lado medial. Hay distensión de los ligamentos colaterales, distensión de la entrecuerda, una excesiva carga sobre el rudimentario medial, que es el segundo. Acá tenemos otro ejemplo. Después, ahí tenemos otro ejemplo, ¿ves? De abierto de adelante. ¿Ves? Si nosotros tiramos la línea normal de aplomo, va a caer por dentro de la línea normal de aplomo. A su vez, dentro del miembro anterior, aparte de cerrado y abierto, podemos encontrar los miembros estevado o chueco hacia adentro. Estevado o chueco hacia adentro es cuando el miembro se encuentra rotado. Entonces las pinzas, en vez de mirar hacia adelante, miran hacia adentro. O sea, cuando es nada más que estevado, la línea de aplomo pasa todo por la línea que nace en el encuentro, pasa todo por la mitad del miembro, pero al llegar a la parte distal del miembro, en vez de llegar a pinza, las pinzas están desplazadas hacia medial, hacia el centro, o sea, es estevado o chueco hacia adentro. El estevado o chueco hacia adentro tiene la característica que cuando camina y se denomina volea el miembro, porque realiza una curvatura con convexidad externa. Entonces, esta es la forma de caminar de un estevado con una curvatura con convexidad externa. Y entonces por eso se dice que volea el miembro. ¿Por qué? Porque realiza una curvatura con convexidad externa. Eso es normal en el estevado. O sea, hay quienes te hacen una consulta, te dicen, vos sabés que el caballo está voleando el miembro. Y es estevado. Bueno, lo voleó toda la vida, lo único que no le dieron la importancia, no lo vieron, porque el estevado siempre camina con curvatura externa. Acá tenemos un ejemplo de estevado. Las pinzas, viene la línea de aplomo dividida en dos partes iguales y las pinzas están dirigidas hacia medial. Acá visto de atrás, para que se vea claro cómo tiene rotada la pinza hacia medial. Con respecto al otro caso contrario, es el izquierdo o chueco hacia afuera. El izquierdo o chueco hacia afuera es cuando las pinzas están rotadas hacia lateral. El estevado es hacia medial. El izquierdo es a lateral o chueco hacia afuera. Entonces, la línea de aplomo viene normal, dividiendo el miembro en dos partes iguales, y cuando llega a pinza, las pinzas están mirando hacia afuera, en vez de coincidir que la línea de aplomo dé en el medio de la pinza. Cuando eso se denomina izquierdo o chueco hacia afuera. El izquierdo camina haciendo una convexidad interna. Entonces, una convexidad interna. Esto, aquí tenemos un izquierdo, ¿ves? Entonces, si nosotros dividimos el miembro, las pinzas están mirando hacia afuera. Este es un izquierdo porque las pinzas, camina realizando convexidad externa. Si nosotros, acá tenemos otro ejemplo. A ver si me falta. Si nosotros realizamos el paso de un animal normal, que no sea ni izquierdo ni estevado, el miembro lo apoya en línea recta por delante del otro.
mientras que si es izquierdo va con convexidad interna, mientras que si es estevado va con convexidad externa. Si el animal no es chueco ni izquierdo ni estevado, apoya un miembro y el otro en línea recta en la otra ubicación y en la línea, entonces, sin convexidad. Mientras que si es estevado realiza convexidad externa, mientras que si es izquierdo realiza convexidad interna. El problema del izquierdo es que al realizar la convexidad interna hay riesgo de que ese casco golpee el sesamoideo medial de la mano que tiene apoyado, debido a que al realizar la curvatura hacia medial, entonces tiene riesgo, y por eso se describe como uno de los trastornos de aplomo graves para el miembro anterior. La verdad que es muy poco frecuente ese problema. O sea, la lesión de sesamoideo es frecuente, diría que bastante frecuente, pero no se produce por traumatismo y menos a baja velocidad. Es muy poco frecuente que se dé ese alcance. O sea, si se da, pero produce una pequeña lesión en piel, no es que produce un golpe que va a romper el sesamoideo. Eso yo en 40 años de trabajo no lo he visto nunca, pero el libro lo describe así, por eso se lo comento. Y el defecto de aplomo, Raúl, es muy común también, que te faltó. El defecto de aplomo, Este defecto. prácticamente el 70 o el 80% de los caballos son izquierdos. Y de los otros 20, el 18% son estevados. Y solo debe haber 2 ideales que no tengan ningún defecto de aplomo ni izquierdo ni estevado, para que más o menos tengan idea cómo es la proporción. Por eso no podemos hablar de aplomos ideales. Por eso hablamos de aplomos ideales, no de aplomos normales. ¿Entienden? O sea, que tenga pequeñas desviaciones está fuera de lo ideal, pero no quiere decir que sea una normalidad. Eso se denomina defectos. Por eso la diferencia entre defecto y anormalidad. Anormalidad es cuando la desviación es muy importante y anormal, porque no le permite la competencia, va a generar claudicación. Mientras cuando es moderada es un defecto y bueno, y es aceptable. Obviamente hay defectos de más gravedad y defectos de menos gravedad, ¿no es cierto? Eso de acuerdo al grado de desviación que tengan. Obviamente, más grande el defecto, menos el valor del animal, porque tiene más riesgo de tener lesiones, porque las líneas de presión no pasan donde deberían pasar y por lo tanto hay más riesgo que haya determinadas estructuras que se lesionen ante un esfuerzo máximo. Mientras un potrillo no hay problema, pero cuando tengan esfuerzos máximos, ahí ya van a aparecer los problemas por no tener un aplomo adecuado. Acá tenemos un animal que es izquierdo y cerrado de adelante. El izquierdo empieza el paso por la parte medial del casco, mientras que el estevado inicia el paso y aumenta las presiones de la parte lateral. Ahora, lo que pasa es que después pueden aparecer combinados. O sea, acá tenemos izquierdo y quebrado en la parte distal. Entonces, es otro trastorno de aplomo que van combinados. Cerrado de adelante y estevado, este trastorno de aplomo es bastante severo, debido a que, por ser cerrado de adelante, el animal aumenta marcadamente las presiones de la parte lateral, y al ser estevado también aumenta las presiones del lado lateral. Por lo tanto, el cerrado de adelante y estevado tiene muchísimo riesgo de tener problemas a nivel del carpo y a nivel del cóndilo lateral del nudo, porque se potencian los dos trastornos de aplomo.
por los dos aplomos aumenta la presión de la parte lateral del miembro, por lo tanto se potencia marcadamente y eso es un predisponente importante a que se lesione. Acá este es un ejemplo típico del cerrado de adelante y este vado. Cerrado de adelante y izquierdo, según el libro, como les dije recién, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque al ser con convexidad interna al paso, hay mucho riesgo de que se traumatice el sesamoide medial. En la práctica es poco, o sea, en la teoría es así, pero en la práctica es muy poco frecuente. Aquí se reparten, por ser izquierdo aumenta la presión del lado medial, pero por ser cerrado de adelante aumenta la presión del lado lateral. Por lo tanto, este aplomo con un buen herraje generalmente no tenemos mayores complicaciones, a pesar que la literatura la describe como uno de los peores trastornos de aplomo del miembro anterior. Acá tenemos un izquierdo cerrado de adelante. Acá tenemos abierto de adelante e izquierdo. Aquí sí, abierto. Por ser izquierdo aumenta las presiones del lado medial. Y por ser abierto de adelante también. Por lo tanto, las presiones en la parte medial del carpo, tanto en la intercarpiana, que se lesiona el radio, el extremo distal del radio, y el tercer carpal, que se encuentra a este nivel, son los huesos con más frecuentemente se van a lesionar. Va a haber excesiva presión sobre el rudimentario medial, que es el segundo. Y va a haber mucha presión sobre el cóndilo medial a nivel del nudo. Pero el lugar más álgido para lesionarse es a nivel del carpo, especialmente a nivel de la articulación intercarpiana. Con respecto abierto de adelante y este vado, aquí es cuando, por ser este vado, las presiones van a estar aumentadas del lado lateral. Pero para ser abierto de adelante, las presiones, entonces esta combinación es como amortigua una sobre la otra, por lo tanto, si bien es un defecto, no pasaría, es como que no se sinergizan los dos defectos de aplomo. Por lo tanto, no es tan grave como el otro. Cabe aclarar que todo depende del grado, ¿no es cierto? Porque en una de esas es levemente izquierdo o muy izquierdo, entonces todo depende del grado de desviación, la gravedad del defecto, ¿no es cierto? Con respecto a la desviación medial de los huesos del carpo, acá ve que tenemos el encuentro, la línea, y el carpo está desviado hacia medial. Si nosotros, la línea llega en pinza, en la mitad de la pinza, o sea, el miembro está en su lugar, lo único que el carpo, los dos carpos están desplazados. A este se denomina desviación medial de la articulación del carpo o valgo. Recuerden este nombre porque después lo vamos a hablar para las desviaciones angulares, también se tiene la misma denominación. Entonces, cuando el carpo va hacia adentro, se denomina valgo. Acá tenemos un ejemplo que hay una desviación medial. Y después, el caso contrario, la desviación lateral de los huesos del carpo, que se denomina varo. Entonces, aquí van a estar marcadamente aumentadas las presiones a nivel medial, toda la parte medial del carpo, porque las líneas de fuerza pasan más a medial y por lo tanto todos estos huesos van a estar especialmente traumatizados. Como vemos aquí, toda esa deformación, acá se ve incluso cartílago de crecimiento por aumento de presión deformado. Entonces, este es un potrillo seguramente que tiene una epifisitis acá por aumento de la presión del lado medial.
Entonces la línea de fuerza que debería pasar acá, que debería pasar en el medio, pasa aquí al costado, por lo tanto toda la presión en la parte medial se ve aumentada y se ve distendido los ligamentos de la parte lateral, mientras que en el caso contrario, en la parte, cuando cuando es valgo, las presiones están aumentadas en el lado lateral, por lo tanto es de esperar que se produzca lesión aquí, del lado lateral. Rodillas abiertas es otro trastorno. Esto no podemos hablar que es un trastorno de aplomo. Esto se denomina rodilla abierta porque es cuando hay una falta, no hay una adecuada mineralización del cartílago de crecimiento. Aquí, a este nivel, es donde se encuentra el cartílago de crecimiento en la metáfisis, en el extremo distal, en la unión, en el extremo del radio, en donde en el extremo distal de la diáfisis, donde se encuentra el cartílago de crecimiento. Entre la diáfisis y la epífisis se encuentra la metáfisis, que es donde se encuentra el cartílago de crecimiento, y ahí, debido a que no hay un equilibrio en la proporción de las sales, del calcio, fósforo y entonces y demás elementos, entonces no hay una calcificación adecuada, o sea, no es que falta, sino que no están coordinados. Por ahí en una de esas tiene mucha proteína, que es calciurética, y se produce, entonces no llega adecuadamente el calcio al cartílago de crecimiento, y por lo tanto se produce, crece y no se calcifica, y por lo tanto produce esa deformación, inflamación y dolor, que se denomina epifisitis. Y a esos animales con epifisitis se los denomina rodilla abierta. Obviamente, abierto es porque el cartílago de crecimiento no ha cerrado, ¿no es cierto? Y se encuentra con epifisitis. Ahí tenemos el esquema y acá tenemos la foto de un animal acá tenemos otro. Ahí tenemos la epífisis, ahí tenemos la articulación radiocarpiana, acá tenemos la articulación intercarpiana proximal y la articulación intercarpiana distal. A nivel de la unión entre la epífisis y la diáfisis se encuentra la metáfisis, que es donde está el cartílago de crecimiento y que es lo que se altera y por eso se deforma. Desviación medial de los metacarpianos. Este es un ejemplo donde el metacarpo, en vez de coincidir justo con la parte media del carpo, están desviados levemente hacia el lateral. Entonces la línea de fuerza que viene por aquí, a ese nivel se hace medial, porque el hueso del carpo, el que está desplazado hacia afuera, acá tenemos un ejemplo, ahí ve cómo están desplazados hacia afuera, en vez de estar justo en la mitad de abajo, y eso predispone a lesión a nivel medial, a nivel del tercer carpal, especialmente y el extremo distal del carpo radial. En la parte medial acá es donde se predispone a la lesión por estar, en vez de estar ubicado justo en el medio, está desplazado hacia el lateral. Aquí y acá se ve el desplazamiento. Este es otro caso en rodilla cortada de atrás, o sea, el metacarpo no da justo, visto de perfil, no da justo abajo, sino está levemente desplazado hacia adelante, como vemos en este ejemplo acá, que está muy claro. Entonces ahí tenemos el carpo y el metacarpo está desplazado hacia adelante. Este va a traer predisposición a lesión del aparato de sostén, especialmente suspensorio, por estar levemente desplazado hacia adelante y disminuye anticoncursivamente el carpo. Este es el caso contrario, rodilla cortada hacia atrás.
Aquí está a este nivel, la rodilla está desplazada para detrás, entonces es otro trastorno de aplomo que va a traer problemas a nivel de carpo. Estos son los trastornos de aplomo para nosotros más graves en el miembro anterior. Si nosotros, visto de perfil, si nosotros tenemos la línea normal de aplomo que discurre por la mitad del radio, la mitad del metacarpo, hasta el nudo, ¿no es cierto? Y de ahí cae inmediatamente por detrás. Cuando el carpo está por detrás de la línea normal de aplomo, visto de perfil, se denomina trascorvo y predispone a lesiones en la parte dorsal del carpo. Mientras que si el carpo está por delante de la línea normal, en vez de dividirlo en dos partes iguales, está por delante de la línea normal de aplomo, entonces se denomina corvo. El trascorvo es el trastorno de aplomo más grave por incidencia de lesiones del miembro anterior. El trascorvo y el parado de nudo, a mi gusto, son los dos trastornos más graves en incidencia, que con más frecuencia hay lesiones e incluso no son subsanables o tienen poca defensa con el herraje. Un izquierdo bien errado o un estevado bien errado tienen muchas posibilidades de competir, mientras que los trascorvos, ya vamos a ver por qué, como los parados de nudo, las posibilidades de competencia debido a que el mecanismo anticoncusivo está sensiblemente disminuido. Entonces, el corvo se encuentra por delante de la línea normal de aplomo y el trascorvo se encuentra por detrás. El normal, la línea de aplomo va en el medio, el trascorvo va por detrás, el corvo va por delante. Este trascorvo produce lesiones en la parte anterior del nudo. El corvo produce lesiones como en la parte anterior del carpo, produce lesiones en la parte anterior del carpo, se producen chips, pequeños fragmentos, fracturas de tercer carpal, todas lesiones de carpo. Mientras que el corvo, las lesiones son fundamentalmente en el aparato de sostén, porque el carpo no funciona como debe funcionar anticoncursivamente, porque está desplazado hacia adelante y aumenta las presiones a nivel de entre cuerda, cuerda y demás, por lo tanto hay más riesgos de que se lesionen esas estructuras. Aquí tenemos un trascorvo. Si nosotros tiramos la línea normal de coso, el carpo está desplazado hacia atrás, fuertemente trascorvo, no es común eso. Acá tenemos, la línea, este es un corvo, un trascorvo, perdón, y este es un corvo. La línea normal de aplomo, el carpo está por delante. Nosotros trazamos la línea de aplomo, el carpo está por delante. Mientras que en el trascorvo trazamos la línea normal de aplomo y el carpo está por detrás. Acá tenemos otro ejemplo de animales corvos. Después tenemos otra alteración que se denomina remetido de adelante, o sea, cuando el miembro está ubicado por detrás de la línea normal de aplomo. No es el carpo, es el miembro entero que va hacia atrás. Esto generalmente no es un problema de aplomo, generalmente es un problema, es una actitud antiálgica, una actitud postural antiálgica, en el cual pone el miembro hacia atrás. Con ese objetivo, al colocar el miembro hacia atrás, desplaza el centro de gravedad hacia adelante y entonces es para disminuir las presiones en los miembros posteriores. O sea, el remetido de adelante se lleva el miembro hacia el centro de gravedad para que la cabeza y el cuello hagan balancing y aliviane las presiones en los miembros posteriores. Entonces, cuando hay dolor en las patas, él toma esta posición de remetido de adelante. Acá tenemos un ejemplo en donde, si nosotros tiramos de la tuberosidad de la escápula, ¿ves? La línea de aplomo, el miembro está
por detrás de la línea de aplomo, y ellos generalmente obedecen. Acá tenemos otra actitud postural parecida. Acá es una bien típico, este animal tiene infosura. Pero ¿dónde está la infosura? En los miembros posteriores, o sea, le duelen los cascos de las patas. Por lo tanto, él se para bien arremetido, con la cabeza hacia adelante, entonces de esa forma aumenta, lleva el centro de gravedad que tendría que traer acá, lo lleva hacia adelante para que tenga más peso en las manos y menos peso en las patas y los alivie. Ya tenemos otro ejemplo de remetido de adelante. Plantado de adelante es cuando el miembro entero está por delante de la línea normal de aplomo. Ese es plantado de adelante. Por lo tanto, el miembro está por delante de la línea de aplomo, y ese plantado de adelante es bien típico cuando el animal tiene dolor en los miembros anteriores. Entonces, la idea es, se mete las patas, se arremete las patas y planta las manos, entonces desplaza el centro de gravedad hacia atrás y aumenta la presión en las patas para aliviar la presión en las manos. Acá otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo donde está plantado de adelante, remetido de atrás, y con eso logra el desplazamiento del centro de gravedad hacia atrás para aliviar. Es bien típico cuando tenemos infosura en los miembros anteriores, entonces cuando trata de aliviar las presiones en los miembros anteriores o otro dolor, ¿no es cierto? Pero generalmente lo que produce eso, ese dolor a nivel del miembro anterior es bilateral, porque tiene que ser bilateral, porque si no se apoya en la mano sana. Cuando es bilateral, entonces no tiene otra más que pasar el peso a las patas y se para de esta forma. Con respecto al miembro, la deficiencia del miembro anterior visto de perfil, acá tenemos una cuartilla normal. Acá tenemos una cuartilla que es corto de cuartilla y parado, y corto de cuartilla y largo de cuartilla. Entonces, aquí nosotros tenemos el nudo con la inclinación ideal. Este nudo aquí tiene entre 50 y 55 grados para el miembro anterior, con relación al piso, ¿no es cierto? 50, 55 grados. Este que es parado tiene más de 55 grados. Y cuando esto es parado, ¿qué pasa? El nudo es un órgano anticoncusivo por excelencia y funciona flexionando. Cuando está parado así, no funciona adecuadamente el nudo, y entonces transmite las presiones a las partes distales del miembro, produciendo lesiones a nivel de navicular y todo el aparato distal del aparato podotroquear. Y cuando es largo de cuartilla se ve incrementado esas presiones por ser largo de cuartilla, y por lo tanto cuando son muy frecuentes las lesiones parado y largo de cuartilla, porque ¿qué pasa? Cuando son cortos de cuartilla generalmente son animales de poco tamaño, entonces al tener poco peso las presiones no es tan grave. Cuando son largos de cuartilla generalmente son animales de mucho tamaño, entonces parado de cuartilla con largo de cuartilla, que generalmente es un animal muy pesado, entonces la concusión a nivel distal, a nivel de todo el aparato podotroquear, se ve terriblemente aumentada. ¿Por qué? Porque no hay una amortiguación adecuada. Ya vamos a ver cómo funciona el nudo como anticoncusivo, y entonces al no funcionar el nudo como funciona, transmite toda la presión al casco, y eso hace de que se produzcan severas lesiones a nivel de la parte distal del miembro, y es uno de los defectos, a mi criterio, de peor, que tiene mayor riesgo de que se produzcan lesiones inhabilitantes, porque se están continuamente traumatizando la parte distal del miembro. Largo y descendido de cuartilla es otro problema en el cual el miembro, la cuartilla es largo, y está, entonces al estar descendido,
ante la concusión va a haber una excesiva distensión de los ligamentos y de la entrecuerda y de los tendones, de los tendones del superficial y profundo. ¿Por qué? Porque al estar descendido aumenta marcadamente las presiones a ese nivel. Si bien disminuye a nivel del aparato de sostén, del aparato podotroquear, pero aumenta a nivel de entrecuerda y a nivel de los ligamentos superficial, de los tendones del superficial y profundo, o todo el aparato de sostén del nudo va a estar especialmente distendido cuando es largo y sentado de cuartilla, descendido de cuartilla. Acá tenemos 3 ejemplos de los miembros en donde se ve donde acá vemos el eje podofalángico. El eje podofalángico es la línea imaginaria que discurre entre la cuartilla y el casco y que tiene que estar en una misma línea recta. Tenemos 3 ejemplos con distinta angulación. Los 3 ejes podofalángicos son correctos, a pesar que no tiene nada que ver con la angulación con el piso. Para que el eje podofalángico sea correcto, tiene que haber una línea recta que une el casco, que es paralela al dorso, ¿no es cierto?, con la cuartilla. O sea, es una línea recta que discurre desde la mitad del casco a la mitad de la cuartilla, o va por la parte dorsal del casco y la parte dorsal de la cuartilla, y tiene que ser en una misma línea recta. Aquí este tiene otro ángulo, o sea, es sentado, pero el eje podofalángico está respetado, y este es parado de nudo, pero el eje podofalángico. Esta es la inclinación ideal para miembro anterior. Este es levemente sentado, este es levemente parado. Pero los 3 respetan el eje podofalángico, porque la línea entre la cuartilla y la parte dorsal del casco están en una línea recta. Ya vamos a hablar más sobre eje podofalángico. Con respecto a los miembros posteriores, los miembros posteriores, si nosotros la línea ideal de aplomo, si nosotros la tiramos visto de atrás, es una línea que se inicia en la tuberosidad isquiática, divide el miembro en 2 partes iguales y termina en la mitad del casco. Esto no es así, no existe esto, así tal cual. Siempre el calcáneo está por dentro de la línea normal, o sea, no divide al calcáneo en 2 partes iguales, divide hasta la tibia, después el calcáneo está por dentro y después la cuartilla, el metatarso, se encuentra así. De ahí para abajo, sí, divide en 2 partes iguales hasta terminar en piso. O sea, esto hace 40 años se tomaba así, pero no existe ningún caballo que sea así. Entonces, el caballo, lo ideal es que esté levemente desplazado hacia adentro el calcáneo, y obviamente la rótula está levemente desplazada hacia el lateral. O sea, el miembro tiene una cierta inclinación, no es paralelo, no es sagital, vendría a ser como acá se describe. Entonces, esto se modificó. Y entonces ahora se acepta que el calcáneo está levemente por dentro de la línea ideal de aplomo, visto de atrás. Y visto de perfil, si nosotros tomamos una línea que nace en la tuberosidad isquiática, roza el calcáneo y cae unos 7 a 8 centímetros por detrás de los talones. Esas son las líneas ideal de aplomo para miembro posterior, visto de lateral y visto de atrás. Entonces, cerrado de atrás es cuando la parte distal del miembro se encuentra por dentro de la línea de aplomo. Por dentro de la línea de aplomo. Eso va a aumentar marcadamente las presiones, y acá recuerden que en la parte distal del tarso hay una enfermedad que es una enfermedad articular ahí, que ya lo vamos a estudiar en detalle, que se denomina Esparavan.
Entonces, este trastorno de aplomo predispone marcadamente a lesiones de este nivel, que es el esparavan. Cerrado de atrás, acá tenemos otro ejemplo, que los cascos están por dentro. Si nosotros tiramos de la tuberosidad isquiática, caería acá la línea. Están los cascos por dentro de la línea normal de aplomo. Desviación medial de los garrones. Acá, fíjense que los garrones están rotados hacia adentro. Entonces, esta desviación medial de los garrones, o sea, el garrón está por dentro y las pinzas están por fuera, fíjense. Entonces, a esto se denomina garrón de vaca, o sea, literalmente se produce una rotación, así tal cual tienen las vacas. Este es un defecto de aplomo muy frecuente, es muy grave porque predispone muchas lesiones al ser izquierdo. Recuerden que aumentaba la presión del lado medial y al estar rotado, entonces de esa forma aumenta marcadamente la presión en el lado medial, predispone a esparavan, osteitis del rudimentario medial predispone al cáncer, porque acá cuando él corre acá en el medio tiene que pasar el miembro, el otro miembro de la mano anterior pasa por acá entre medio de las dos manos, y obviamente si no hay un adecuado lugar, hay mucho riesgo de que eso se traumatice. Por lo tanto, esta desviación medial de garrones, que se denomina garrón de vaca, o sea, el garrón está desviado hacia adentro y desde el garrón hacia abajo es izquierdo. Entonces, ese se denomina garrón de vaca. Acá tenemos otro ejemplo, blanco y negro, pero no es una vaca, es un caballo. Tenemos la desviación, parece que estos son denominado garrón de vaca, y obviamente predispone a ese nivel que se inflame el tarso y que lo que son las articulaciones distales del tarso, que se denomina esparavan, porque se produce una enfermedad articular degenerativa, una artrosis de tarso. Ya vamos a hablar en detalle de esa enfermedad. Pero este trastorno, garrones de vaca, es muy frecuente y es el trastorno más grave para miembro posterior. Abierto de atrás. Abierto de atrás es cuando, si nosotros tiramos la línea de aplomo, da por dentro de lo normal. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces tiramos de la tuberosidad isquiática, tiramos la línea ideal de aplomo y da por dentro de lo normal. Esto trae mucho menos problemas, porque el problema grave acá es medial, y al estar abierto así hay menos presión, incluso hay menos riesgo de alcance, pero no deja de ser un problema para la locomoción y para el traslado del miembro. Cerrado de atrás y cerrado de garrones es otro problema de aplomo que también nos va a traer problemas de babilla y problemas a nivel del tarso. Bueno, visto de perfil, vamos a tener dos alteraciones. Una demasiado angulación, o sea, la angulación aquí en el garrón, la angulación ideal es más o menos entre 150 y 165 grados a nivel del garrón. Cuando esa angulación es mayor, que pasa, que queda entre 150 grados hasta 153, más o menos, 150, o sea, cuando el ángulo es mayor acá, esto normalmente, lo ideal es que tenga entre 155 y 160 grados, está claro. Cuando la angulación es mayor, que hay mayor ángulo, que llega a 150 en vez de 155, entonces hay mucha angulación. Y eso predispone a, se denomina cerrado de garrones, y predispone a dolor a nivel del tarso.
predispone a dolor a nivel del tarso. Entonces, esa angulación predispone a nivel de las articulaciones distales del tarso, son las más afectadas. También puede estar afectado el rudimentario y ligamento suspensorio. Pero básicamente las articulaciones del tarso. El caso contrario es el demasiado recto de garrones. Aquí tenemos estos animales que en vez de tener 160 grados, tiene 165 a 170 grados de tensión. Cuando está recto así son 180, ¿no? Entonces, cuanto más completamente recto, tiene muy poca angulación, entonces esto sí también predispone a enganche rotuliano, porque la rótula está lo más alto posible, predispone a sinovitis de la babilla como del cuello. ¿Por qué? Porque no hay un adecuado funcionamiento del mecanismo anticoncusivo del miembro. Por lo tanto, ese mecanismo anticoncusivo traumatiza, y ese traumatismo reiterado produce una sinovitis vellonodular, o sea, produce una colecta de líquidos a nivel del garrón, puede dar a nivel del garrón o de la babilla. También produce excesiva distensión de la entrecuerda, que es una de las lesiones más frecuentes. Ahora, con el advenimiento de la ecografía y demás, que son tan frecuentes, se ven con mucha frecuencia lesiones de entrecuerda a nivel de la pata, en el origen, especialmente por tener una excesiva presión, que ya vamos a ver cómo funciona anticoncursivamente el miembro posterior, y entonces al estar recto así está muy disminuido el mecanismo anticoncursivo del miembro. Entonces, cuando la distensión supera los 160 grados, que es de 165 a 170 es extendido. Cuando es inferior a 155 es flexionado. Los garrones. La angulación, los grados son anecdóticos, ¿no es cierto? Es toda una precisión subjetiva, ¿no? Entonces, al verlo, nosotros vemos los ángulos, los garrones muy sentados o los garrones muy rectos. Mientras están en el medio, están. Arremetido de atrás es cuando el miembro se encuentra por delante de la línea de aplomo. O sea, la línea de aplomo ideal acá, el miembro tenía que tocar acá atrás y caer unos 7-8 centímetros. Cuando está por delante todo el miembro, entonces acá se aleja y de acá también se aleja. Es el típico caso de cuando desplaza el miembro para alivianar o para desplazar el centro de gravedad hacia atrás para alivianar las manos. Y plantado de atrás es cuando el miembro está por detrás de la línea normal de aplomo. Entonces, aquí tendría que tocar acá el calcáneo y caer a 8 centímetros. Cuando cae así es porque está plantado de atrás. Ese es el típico caso de cuando le dolían la cuerda que hablamos, que cuando le duele los miembros posteriores, entonces se arremete las manos y planta y lleva hacia atrás las patas, es para alivianar el peso en el miembro posterior. Bueno, con respecto a la conformación del pie, acá tendríamos que hablar de eje podofalángico. El eje podofalángico es una línea imaginaria que se ve de perfil y de frente. Visto de perfil es una línea imaginaria que discurre en el casco y que se continúa en una misma línea, en una misma línea desde la muralla y la cuartilla. Entonces aquí tenemos, como vimos recién, tres miembros, uno con una inclinación ideal, uno con una excesiva inclinación y uno con poca inclinación.
son de distintas angulaciones, o sea, este normalmente ideal es entre 50 y 55, este tiene 45 y este tiene 65 grados de inclinación. Los tres, a pesar que son de distintas inclinaciones, tienen el eje podofalángico visto de perfil ideal. ¿Por qué? Porque no quiebra a nivel de la corona el eje podofalángico. Eso se puede modificar a partir del desvasado o desde el herraje, vendría a ser. Mientras que el eje podofalángico visto de frente es una línea imaginaria que discurre por la cuartilla y divide el casco en dos partes iguales, tanto visto de frente como visto de atrás. ¿Está? Entonces discurre y divide, entonces la cuartilla tiene que seguir la cuartilla y terminar en pinza. Si él es izquierdo, entonces la pinza tiene que mirar hacia afuera, mientras que si es estevado, la pinza tiene que mirar hacia adentro. Siempre el que guía la ubicación de la cuartilla, de la pinza, es la cuartilla. O sea, la cuartilla tiene que estar, la pinza tiene que estar alineada a la cuartilla. Cuando es izquierdo va hacia adentro, hacia afuera, perdón, y cuando es estevado va hacia adentro. Estas medidas de que se divide el casco en dos partes iguales así, y que se flexiona, esto es exactamente correcto cuando el animal es ideal. Ahora, cuando el animal es izquierdo, esto no es así. Cuando el animal es izquierdo, el del lado medial tiene que ser levemente más alto que el lateral. ¿Por qué? Porque cuando el animal camina y apoya, ya lo vamos a ver cuando hablemos de herraje, el apoyo ideal es cuando hay un apoyo sincrónico de los talones. Entonces, ese es el apoyo ideal. Si el animal es izquierdo y están los dos talones altos iguales, el lateral siempre va a apoyar antes que el medial. Por lo tanto, cuando el animal es izquierdo, el talón medial tiene que ser levemente más alto que el lateral. Y eso disminuye marcadamente importantísimas lesiones y frecuentes lesiones que se hacen crónicas por un apoyo inadecuado, porque al no distribuir equitativamente las presiones, hace de que se comiencen a inflamar determinadas estructuras y eso genera una claudicación crónica que muchas veces es muy difícil de solucionar y, por ejemplo, nos inflama una articulación como el nudo. ¿Y por qué? Porque hay un cóndilo que trabaja más que el otro, entonces el nudo se inflama. Cuando nosotros tenemos un problema de inflamación, tenemos que ver la etiología, por qué se inflama ese nudo, ¿no es cierto? Puede ser que pisó un pozo, es probable, entonces se inflamó. Bueno, es poco probable que vuelva a pisar otro pozo, pero cuando la inflamación es recurrente, muy probablemente haya un desequilibrio en el apoyo, o sea, hay más presión de un lado que de otro. Por lo tanto, al tener mucha presión de un lado y poco en otro, esa zona que trabaja en demasía se inflama. Y entonces, cuando nosotros, ante la presencia de una inflamación, nosotros tenemos que tratar de averiguar a qué se debe la inflamación. La mayoría de los veterinarios quiere tratar la inflamación y la inflamación se va a solucionar muy probablemente sola porque el organismo o sea, si no se repite la causa, el proceso inflamatorio va a ceder, pero si nosotros, por ejemplo, le colocamos un corticoide y lo desinflamamos, vamos a acelerar el proceso, pero no vamos a solucionar el problema. Solucionar el problema indica encontrar la causa que genera la inflamación, no querer solucionar la inflamación en sí. O sea, la inflamación, si nosotros le colocamos ducha fría o lo dejamos que solo pasado unos días, se va a desinflamar si no se produce el estímulo o que no se encadenen, no se liberen nuevamente factores de la inflamación. ¿Y por qué se liberan factores de inflamación? Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar.
ver si eso fue nada más que un traumatismo, fue que pisó un pozo, que fue algo aleatorio, o que si es recidivante, que se vuelve a inflamar, hay que buscar por cuál es la causa. Y la causa muy frecuentemente es un apoyo inadecuado de las presiones, y ese apoyo recibe más presión de un lado que de otro, y por lo tanto ese aumento de presión en determinada estructura hace que las articulaciones o los ligamentos o los tendones se inflamen y nosotros no podamos solucionar el problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando el síntoma, y nosotros tenemos que tratar la etiología, que muy frecuentemente cae en el apoyo inadecuado del miembro. Por lo tanto, es muy importante que entendamos esto, porque es muy frecuente que haya inflamación en los miembros debido a un apoyo inadecuado. Y entonces, ¿cómo nosotros evaluamos si ese apoyo es adecuado? Tenemos que tener en cuenta, primero, groseramente, y para que entendamos. Después, a medida que, si a usted le gusta la especialidad, vamos a ir afinando cada vez más. Pero groseramente tenemos que evaluar el eje podofalángico visto de frente, que nosotros tenemos que ver que la mitad de la cuartilla, la línea que divide la cuartilla en dos partes iguales, termina en pinza. Y visto de perfil, que se respete la línea que coincida, que sea una línea recta entre el eje podofalángico que discurre entre la muralla y la cuartilla. Entonces, teniendo en cuenta esos dos, que respete el eje podofalángico visto de frente y de perfil, y que cuando camine en forma dinámica vemos que el apoyo de ambos talones sea sincrónico, o sea que apoyen los dos talones juntos, ahí quiere decir que el caballo ese miembro está nivelado. No tiene ningún sentido. La mayoría de los libros de herraje evalúan esta forma de herrar, que nivelan el casco, y ahí sí coincido, el casco está nivelado, pero nosotros no hay que nivelar el casco, lo que hay que nivelar es el miembro. Entonces, si el miembro tiene desviaciones, es chueco, ya sea hacia adentro o hacia afuera, hay modificaciones. Entonces, este casco en el cual los dos talones son altos e iguales y tiene una simetría en su estructura, es correcto, sí, en un animal ideal, pero los animales ideales, como dijimos, son muy pocos, y por lo tanto, cuando hay desviaciones hacia izquierdo o estevado, hay también desviaciones a nivel del casco. Por lo tanto, el casco es el elemento que tiene el caballo para nivelar sus defectos de aplomo. O sea, por lo tanto, el casco está relacionado al aplomo del miembro. Por lo tanto, tenemos que tener que haya un adecuado desgaste y un adecuado crecimiento. O sea, normalmente el casco del caballo no crece en toda la superficie igual. O sea, el casco donde más trabaja, más crece. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo perfectamente bien, porque donde más trabaja, más crece, porque es donde más se va a desgastar. Entonces, cuando viene el herrero, coloca la herradura, ese casco trabaja más en determinadas zonas, por lo tanto crece más porque trabaja más, pero la herradura no lo deja gastar. Por lo tanto, entre herraje y herraje, los animales que se desnivelan, o sea, el casco pierde el equilibrio, porque hay una zona del casco que trabaja más. La función del herrero es gastar con la herradura, con la lima, limar lo que hubiese gastado el piso en ese mes que se hizo entre herraje y herraje. Por lo tanto, la función del herrero más importante es nivelar el casco. ¿Y cómo considera que el casco está nivelado? El casco está nivelado cuando
se respeta el eje podofalángico visto de frente y de perfil, y cuando hay un apoyo sincrónico de ambos talones. Entonces, cuando él camina y apoya los dos talones juntos, ahí se considera que ese casco está nivelado. Por lo tanto, el casco no es igual, o sea, es simétrico en el caso de que sea un animal ideal, pero como hay pocos animales ideales, en los chuecos no es simétrico. Por ejemplo, en el izquierdo, el talón medial tiene que ser levemente más alto que el talón lateral, para que tengamos idea de esa historia. Acá tenemos un ejemplo de eje podofalángico quebrado. O sea, estos dos se encuentran quebrados. O sea, el eje podofalángico normal. O sea, coincide la línea de la cuartilla con la línea de la muralla. Este se encuentra quebrado hacia atrás, y este es quebrado hacia adelante. O sea, este porque falta altura en los talones y largo en pinza, y este porque tiene los talones muy altos, está quebrado. Este eje podofalángico quebrado hacia adelante es admisible en los miembros posteriores, porque se encarga de la propulsión y puede funcionar adecuadamente en esta posición. Mientras que el eje quebrado hacia atrás no es admisible en el miembro posterior ni en el miembro anterior. En el miembro anterior siempre hay que respetar el eje podofalángico. En el miembro posterior puede estar quebrado hacia adelante, como en este caso, porque se encarga de la propulsión. En ninguno de los dos miembros puede estar quebrado hacia atrás. Esto es típico cuando pasa mucho tiempo entre herraje y herraje, en donde la herradura no deja gastar en pinza y se produce este desequilibrio, que el animal se desvían las pinzas hacia adelante y quedan pobres de talones, y se quiebra el eje podofalángico hacia atrás. Y esto, sin lugar a duda, aumenta marcadamente las tensiones, especialmente en todo el aparato podotroclear y en todo el aparato suspensorio del miembro, y es un predisponente muy importante de lesión que el eje podofalángico esté quebrado hacia adelante, hacia atrás, como en este caso. El miembro anterior tiene que estar siempre, respetarse el eje podofalángico. El miembro posterior, el miembro anterior siempre hay que respetar. En el miembro posterior puede ser que el eje podofalángico esté quebrado así, hacia adelante, como en este caso. Entonces, aquí que tenga una curvatura de este tipo, porque sirve para la propulsión el miembro. Entonces, cumpliría la función, no hay mayor problema. Nunca puede estar quebrado hacia atrás, como en este caso, el eje podofalángico, porque ahí eso va, sin lugar a duda, va a traer problemas en la conformación, y va a traer problemas de lesiones. Raúl, ¿Sí? hay preguntas si podés repetir lo de quebrado. No sé si eso es lo quebrado hacia adelante o hacia atrás, o si también visto de frente, no sé a qué referirás, pero... No. El quebrado es este caso acá. Se ve el indicador, ¿no es cierto? Sí, se ve bien. Bien. El eje podofalángico ideal es cuando cuando están en una misma línea la muralla con la cuartilla. Es una línea imaginaria que discurre por la mitad de la cuartilla y que es una línea recta entre la muralla y la cuartilla. Mientras que puede ser que tenga, está entre 50 y 55 grados, que es lo ideal. Puede ser que sea sentado y el eje podofalángico se respeta, o puede ser que sea parado, desnudo, y el eje podofalángico se sigue respetando. Los tres tienen el eje podofalángico correcto, aunque tienen distinta inclinación de la cuartilla y de la muralla, obviamente, para que respete el eje podofalángico. Eso se regula con el alto de talones en el herraje. O sea, si es parado hay que dejarle más alto los talones, mientras que si es sentado queda con menos talón. ¿Ve? Acá como vemos. Y entonces, pero
siempre respeta el eje podofalángico. En el caso de que no se respete el eje podofalángico, esto ya es un error. Nunca el eje podofalángico en el miembro anterior siempre tiene que estar respetado. Este caso que está quebrado hacia atrás es cuando queda muy largo en pinza y pobre en talón, entonces se quiebra el eje podofalángico hacia atrás y este es un defecto de herraje muy frecuente y producir lesiones a nivel del aparato a nivel como es el aparato podotroclear y a nivel de todo el aparato de sostén del miembro. Mientras que este quebrado hacia adelante es cuando es muy alto en talones, pero esto sí es admisible en el miembro posterior. En el miembro anterior no, pero en el miembro posterior es admisible y es admisible porque el miembro es fundamentalmente de propulsión. No está, el sostén pasa en el miembro anterior. Entonces es menos probable que se produzcan lesiones y por eso se admite o es frecuente que haya este tipo de defecto de alteración del eje podofalángico. ¿Está claro? Nico, ¿no hay nada más? El nivelado... No, y había uno que, el de la pregunta entendió, y otro si bien el quebrado hacia adelante, el miembro posterior no afecta la función, sí se podría corregirlo para aumentar la eficiencia de la función, pero no modificaría mucho, gran cosa me parece. No, o sea, los dos es correcto, vendría a ser, y es difícil evaluar cuál es más eficiente, vendría a ser en el miembro posterior, porque los dos son correctos. O sea, no necesariamente, no es mejor que sea, que sea levemente quebrado, es bien admitible como que se respete el miembro posterior. Sí, pues después hay otra, pero lo dejamos para más atrás porque es de bastante atrás, está antes de conclusivo o cuando termine. Bueno, listo. Con respecto al nivelado, esta foto que era muy frecuente, yo la pongo porque esto es correcto, el nivelado de medir los dos talones iguales con la línea media, esto es correcto para un miembro ideal. Estamos donde no es chueco ni estevado ni izquierdo. ¿Entiendes? Cuando es estevado izquierdo, el casco tiene que amortiguar o el casco es la adaptación que tiene el miembro para el piso. O sea, el piso es horizontal para todos los individuos, ¿no es cierto? Si el animal es ideal, que tiene el aplomo ideal, los dos talones son altos iguales porque él tiene el aplomo ideal. Ahora, cuando es izquierdo o estevado, ahí ya hay desniveles. Entonces, el piso sigue siendo horizontal para todo. Al ser izquierdo, hay que modificar la altura de los talones. ¿Por qué? Porque para que tenga el apoyo sincrónico de los dos talones, para que apoyen los dos talones juntos, tiene que ser más alto, porque si no apoya uno antes que el otro, porque es izquierdo, no tiene el apoyo ideal. Entonces, el casco ideal va para un miembro ideal. Cuando el miembro es chueco, entonces el apoyo es, la altura de los talones es distinto para que tenga un apoyo ideal. Para que apoyen los dos talones juntos, no pueden ser iguales. Ahí ya le va a hablar más en detalle de esa historia, porque está muy relacionado con el herraje, Germán, dentro de un ratito. Con respecto al nivelado del pie, eso es lo que dijimos, ese cruce que vemos ahí, eso es perfecto cuando el aplomo es ideal. ¿Está claro? Cuando el aplomo no es ideal, sin lugar a duda, un talón tiene que ser más alto que el otro para que tenga el apoyo, porque al ser chueco, ahí cambia la relación con el piso. Entonces nosotros, ¿cómo sacamos cuál es la desviación adecuada? Cuando va el miembro y toma contacto con el piso, los dos talones tienen que tomar contacto en forma simultánea. Entonces ahí nosotros decimos que ese miembro está nivelado y ese es el trabajo que tiene que hacer el herrero. O sea, normalmente ese trabajo lo hace el piso, la tierra,
al ir trabajando desgasta, y desgasta más una zona que otra, y esa zona que desgasta más crece más, y hay un perfecto equilibrio en el animal a campo. Pero, ¿qué pasa? Cuando el animal se erra, entonces el desgaste, el estímulo es mayor de un lado que del otro, pero el desgaste no se produce porque la herradura no lo deja desgastar, y por lo tanto en los meses sucesivos se va desviando, si el herrero saca siempre todo el contorno del casco igual, ese lugar donde más crece se va a ir elevando y se va a desnivelar el miembro, y eso es un predisponente importantísimo para lesiones. Conformación del pie. Bueno, con respecto a la forma del paso, nosotros vamos a ver que si el paso ideal es cuando el homólogo pasa a la altura del miembro apoyado, cuando pasa a la máxima altura, cuando pasa a nivel de la altura apoyada. Cuando es largo de pinza, eleva antes y desciende, y hace que el animal tenga un andar suave. Mientras que cuando es parado de nudo, tiene la altura máxima, lo logra próximo al apoyo. Por lo tanto, estos son animales que tienen un andar de mucho golpeteo. Estos animales que tienen largo de pinza tienen un andar más suave porque el apoyo es más suave. El animal ideal tiene la altura máxima cuando pasa a nivel de la altura del miembro apoyado. Acá tenemos que dividir, bueno, todo esto hay que aprender, ¿no es cierto?, las distintas partes del casco, ¿no es cierto? Tenemos talones, cuartas partes y pinza, que es la pinza acá se divide en dos pinzas, la mitad de la pinza es donde llega la línea del aplomo, ¿no es cierto? Acá tenemos la ranilla tiene una laguna central y la punta, acá tenemos las barras y este extremo distal, la suela, los bulbos de los talones. Esta que se encuentra acá, que es la unión entre la suela y la muralla, se llama línea blanca. Bien, todo esto hay que aprenderlo para poder entendernos. Acá vale aclarar que no son iguales los miembros anteriores. El miembro anterior es mucho más redondeado. El libro dice que es como una copa de champán. Mientras que, ¿por qué? Porque tiene función de sostén. Mientras que el miembro posterior es mucho más elongado, más largo, más ovalado, para llamarlo de alguna forma, porque tiene la función de propulsión. Es un error común querer errar las manos como si fuese una pata, o sea, más cerrado en la parte posterior, y eso predispone a lesión de todo el aparato de podotroclear. Acá tenemos conformaciones anormales del pie. El pie chato es cuando la suela es cóncava normalmente. Entonces eso hace que produzca un arqueamiento en la concusión. Cuando el pie es chato, la suela es plana y ese predispone mucho a lesiones de escarzas, o sea, traumatismo. Cualquier objeto que se encuentra en el piso, cualquier piedra o demás, enseguida produce una escarza, o sea, produce una hemorragia, una capilar a nivel de la suela, y eso genera claudicación. Encastilladura es cuando se encuentran los miembros reducidos, el casco reducido en tamaño. Eso generalmente puede ser uni o bilateral. Unilateral es cuando generalmente obedecen a problemas de dolor, o sea, cuando el casco apoya, se expande, y entonces en el interior del casco se encuentra la almohadilla digital. Cuando la ranilla aprieta la almohadilla digital, la expande, y entonces ahí se ensancha el casco. Cuando el animal no camina adecuadamente, que presenta dolor, entonces no hace presión la almohadilla digital, y el animal crece el casco y se encastillan los cascos porque no hay presión a nivel de la almohadilla digital. Entonces la encastilladura unilateral
cuando es de ese miembro tiene dolor. Cuando hay falta de movimiento o dolor en ambos miembros, la encastilladura es de ambos miembros, ¿no es cierto? Los cascos quebradizos generalmente, eso es congénito, pero generalmente obedecen a problemas de hidratación. O sea, el casco puede variar desde un plástico blando a una consistencia de vidrio de acuerdo al grado de hidratación. Entonces, si nosotros los cascos están bien hidratados, son blandos, mientras que si están deshidratados se vuelven quebradizos. Entonces, cuando nosotros intentamos clavar los clavos, en vez de dejar pasar el clavo, salta, sería lo mismo que querer clavar en un plástico duro. Uno quiere clavarlo y se parte, o en una madera seca. Si vos agarrás una madera de cajón muy seca, cuando querés clavar el clavo, se parte la madera. Cuando la madera tiene determinada humedad, vos clavás el clavo, pasa el clavo sin que se parta la madera. Esa diferencia de consistencia depende de la hidratación de la muralla. La muralla normalmente tiene un 70% de materia seca. Cuando se secan demasiado, se vuelven muy quebradizos, y cuando se hidratan, ahí se hacen, tienen la posibilidad de que pasan los clavos y no se rompen. Si no, cuando uno quiere clavarlo, saltan los pedazos y es imposible clavarlo. Hay un error común que piensan que van a ablandar los cascos con grasas o crema de casco que tienen lanolina o demás sustancias aceitosas. Esas sustancias no reblandecen. Lo que va a reblandecer el casco es la hidratación. Esas sustancias evitan que, si nosotros, por ejemplo, colocamos agua, después le colocamos la grasa o esas cremas de casco, evitamos que el líquido salga del casco, pero no, por sí solo no reblandecen los cascos. Lo que va a reblandecer el casco es el agua. Y lo que sí es cierto, cuando nosotros ponemos mucha crema, estas cremas de casco, dificultan la hidratación porque las cubrimos de estas sustancias que son impermeables, entonces están como engrasados literalmente, y entonces el casco, el agua no puede ingresar y nunca recupera la elasticidad adecuada para realizar el clavado y que tenga la resistencia suficiente para soportar la herradura. Cascos que se desgastan en pinza, ¿no es cierto? También tenemos ejemplo acá, en el cual por la forma de caminar se van rozando y se gastan en la pinza. Después tenemos los cenios, que los cenios son típicos de la infosura, porque en el interior del casco existe la tercer falange, y la tercer falange actuaría como un tutor en el interior del casco, y ese tutor hace que la muralla crezca paralela y sirve de guía y entonces crece en forma adecuada. Cuando por un problema que es la infosura, que ya vamos a hablar en detalle cuando hablemos del tema, se desprende la falange del casco, y entonces el patrón de crecimiento se altera y va formando estos cenios, porque se va haciendo una posicional, va empujando y va modificando su crecimiento. Obviamente crece más en la muralla que en el talón, y por eso los anillos son más amplios en la muralla que en la parte de atrás. La suela y murallas muy delgadas, eso también es congénito. O sea, hay animales que por sí, especialmente los cortomillas, tienen unas murallas muy delgaditas, y también tienen mucho que ver con la nutrición. O sea, cuando esto se mejora cuando comen aminoácidos, especialmente aminoácidos azufrados, que son importantes en la estructura del casco, que por ahí no están adecuadamente en la dieta, y también con biotina y demás elementos, hace que mejore la calidad de la suela y del casco. Pietopino, bueno, cuando no solo es el casco el encastillado, sino todo el miembro se encuentra retraído, y eso generalmente obedece a trastornos dolorosos muy importantes.
no siempre está relacionado al casco, sino es manifestación de algún otro problema sistémico y cuando el pie topino es generalmente severo. Bueno, anatomía y fisiología del pie. Acá tenemos que ver, ¿verdad?, la muralla, las barras, la suela y la ranilla, para que nos ubiquemos de qué estamos hablando. ¿Qué parte del pie debe tomar contacto con el piso? Esto es muy importante porque hay creencia, o sea, el borde distal de la muralla, evidentemente toma contacto con el piso. Aquí el borde distal de la muralla toma contacto con el piso, unos 6 milímetros por dentro de la suela, las barras y la ranilla. Hay muchos gauchos que cortan la ranilla. Si nosotros vemos el grado de hidratación, o sea, la muralla más o menos tiene un 70%, 75% de materia seca. La suela tiene un 60, un 65%, y la ranilla tiene un 45, 50%. Entonces, la ranilla es muy fácil cortar con el cuchillo y es como si fuese un plástico blando que se encuentra, que tiene funciones anticoncursivas. La ranilla apoya en el piso. Cuando la ranilla apoya, aquí en el medio de la ranilla existe la laguna central de la ranilla. Cuando en la parte dorsal por arriba de esta laguna central existe la quilla de la ranilla, o sea, así como de acá abajo es una laguna, de arriba es una cresta. Esa quilla, cuando el animal apoya a máxima velocidad, la presión que hace empuja. En la parte dorsal se encuentra la almohadilla digital, que es una almohadilla de grasa, y entonces esta almohadilla digital expande el casco hacia el lateral y hace que el casco trabaje, y eso mejora, hace que circule la sangre por el miembro y hace que se expanda el casco. Entonces, si esa almohadilla digital, si nosotros sacamos la llave, sacamos la ranilla, esa ranilla, eso va a hacer de que no apoye y no trabaje adecuadamente este mecanismo. Ya vamos a ver cómo funciona a nivel del mecanismo anticoncusivo del miembro también. Entonces, ¿qué parte recibe peso? Acordarse de eso. La muralla, la barra, la ranilla y la suela 6 milímetros por dentro de la línea blanca es lo que debe tocar contacto con el piso. Importante la ranilla, porque hay muchos gauchos que les gusta sacar la ranilla porque les parece que es correcto, tiene mejor presentación el casco. Incluso algunos dicen que si dejan la ranilla ahí se machuca y toda esa historia, que son todas creencias populares. La ranilla es muy importante que tome contacto con el piso para que funcione adecuadamente fisiológicamente el casco. Y ya vamos a ver en detalle eso cómo funciona. La línea blanca es la unión aquí que se produce y es donde se da el hormiguero. Y es la unión entre la suela y la cuartilla. Perdón, entre la suela y la muralla. Esa es la línea blanca, esa línea que se encuentra ahí. Después, los corion. Los corion es la parte viva del casco, ¿no es cierto? Está la porción córnea, que es la uña, y del corion. Corion tenemos el corion perióplico, que es el que da origen al extracto perióplico, que es esa capa brillosa que tiene el casco, que sirve para, es muy finita, es como una capa de barniz que presentan en el casco, que sirve para el equilibrio hídrico, o sea, colabora con para evitar la hidratación y deshidratación.
Después tenemos el corion coronario, que es de donde crece la muralla. Después el corion laminar, que es donde se nutre la muralla. Después tenemos el corion solar, que es donde que es le da nutriente a la suela, y el corion de la ranilla, que es el que le va a nutrir la ranilla. O sea, cada estructura del casco tiene su corion, que es la parte viva. Hasta el corion es uña. Después tenemos la almohadilla digital, que es una almohadilla de grasa que se encuentra por arriba de la ranilla, que es la que al comprimirse dorso-ventralmente se expande lateralmente para apretar los cartílagos alares y generar la expansión del casco. Después la almohadilla coronaria, que se encuentra junto con el corion coronario, y forman junto con el corion perióplico y el corion coronario el rodete coronario. Después los cartílagos complementarios de la tercera falange, que se encuentran ubicados por arriba del ángulo y que se encargan de comprimir los plexos vasculares. Y bueno, el rodete coronario, que el rodete coronario está formado por la almohadilla coronaria, el corion coronario y el corion perióplico, que se encuentra a nivel de la corona, ¿no es cierto?, en el rodete coronario, y hay que tener mucho cuidado porque cuando se producen lesiones a ese nivel, especialmente cortes y eso va a generar que a ese nivel del corion coronario es donde se genera la muralla. Entonces, ¿qué pasa? Donde crece, todos los meses crece 6 milímetros la muralla. Y es eso lo que tiene que eliminar el herrero, lo que creció todo ese mes. Si se produce una herida a ese nivel, ese crecimiento va a ser anómalo, y por lo tanto va a ser, si hay una cicatriz a ese nivel, el crecimiento va a ser anómalo para siempre, porque no va a haber forma de restituirlo, no hay forma de solucionarlo. Por lo tanto, esas heridas a nivel del rodete coronario pueden ser gravísimas para la estructura del casco, porque una vez que se lesiona va a quedar la cicatriz para siempre, y ahí a donde está la lesión el casco va a crecer mal para siempre por la lesión que se produce a nivel del rodete coronario. Por lo tanto, las heridas a nivel del rodete coronario son generalmente consecuencias importantes para la futura estructura del casco. Y después el bulbo de los talones es aquí donde se encuentra el bulbo de los talones, que se encuentran unidos el bulbo de los talones con la almohadilla digital y con la almohadilla coronaria. Trabajan en equipo ante la mayor presión, se distienden, y eso actuaría, es como literalmente se insufla para evitar que la muralla lesione los tejidos blandos en las proximidades, y a nivel de talón, a nivel de ranilla, literalmente se distienden ante una presión aumentada. Bueno, acá tenemos el aparato de sostén del miembro anterior. Ya Nico se lo dio en el práctico del miembro anterior, pero hay que recalcarlo, que hay que estudiarlo bien y tenerlo presente, porque es donde generalmente van a aparecer las lesiones de apoyo. Hay que estudiar en detalle todo esto. No necesito que sepan origen, inserción, todo, o sea, las partes gruesísimas de todo esto, conocer el nombre, ubicarlo y las partes gruesas. No vayan en detalle con las inserciones, los orígenes y toda esa historia. Sí, las inserciones son importantes para ver el tema de las lesiones y poder ubicar las distintas estructuras, porque este aparato de sostén son las que sostienen el miembro, y es donde va a haber lesión ante esfuerzos exagerados. El aparato de sostén del nudo es el que se va a encargar de sostener las presiones del nudo en el máximo esfuerzo. Ya vamos a hablar. Y el aparato de sostén del miembro posterior, que también ya se lo dio Nico, por lo tanto no vamos a quedar en detalle en esta historia, pero sí quiero que repasemos que hay que estudiarlo esto bien y tenerlo claro, porque es donde
es donde aparecen la mayor parte de las lesiones. Con respecto al aparato recíproco, que también hay que estudiarlo, cómo está formado, ¿no es cierto? Que es el que se encarga de flexionar la babilla y el tarso en forma sincrónica. Con respecto a la fisiología del movimiento, aquí vamos a hacer un pequeño hincapié porque esto es muy importante. El animal, cuando se produce la concusión, se denomina, cuando se produce la concusión es que se produce el máximo esfuerzo, que es la fuerza que va desde la tierra hacia arriba por las presiones que ejerce el animal. Obviamente acá va a tener mucho que ver el tipo de piso que se desarrolla. ¿Por qué? Porque todo lo que va a amortiguar el piso no lo tiene que amortiguar el miembro. Entonces, aquí todo el miembro, en este segundo momento del apoyo, o sea, el animal apoya el miembro, es primer momento. Cuando el miembro pasa por debajo del encuentro, vendría a ser, es el segundo momento del apoyo. En este segundo momento del apoyo, las presiones son exponenciales, o sea, un animal, como en este caso, que viene a máxima velocidad, en este segundo momento de apoyo, en este miembro están pasando 7 toneladas de presión, y por lo tanto el mecanismo para que poder amortiguar esa presión tienen que estar muy bien puestos. Entonces aquí donde es muy importante el peso del jinete. Entonces, para un esfuerzo de baja intensidad no importa si el jinete tiene 60 o 70 o 80 kilos, pero para un esfuerzo de máxima velocidad sí es muy importante porque las fuerzas se hacen exponenciales, o sea, las presiones que están pasando en este miembro son de más de 7 toneladas. Entonces aquí actúan en forma sinérgica todas las estructuras, y si hay una que no trabaja adecuadamente, se sobrecargan las otras. Por lo tanto, por ejemplo, el carpo a este nivel tiene dos formas de mecanismo anticoncusivo. Primero, se produce una dorsiflexión, ¿ves? Se dirige hacia atrás, como aquí vemos. Y segundo, ustedes recuerdan de anatomía, de las carillas laterales que tienen los huesos del carpo, el carpo literalmente se achata dorsoventralmente y se produce esa hiperflexión o dorsiflexión. El nudo va a actuar produciendo una divergencia de presiones, o sea, parte de la presión va al aparato de sostén del nudo, que recuerdan que el suspensorio, los ligamentos sesamoide distal y todo eso, entonces parte de la presión va al aparato de sostén del nudo, y parte de la presión, o sea, parte de la presión va al aparato de sostén del nudo, y parte de la presión se sigue hacia el casco. Entonces se divergen las fuerzas, entonces se disminuyen porque parte queda colgado acá en el nudo y parte sigue al casco. Y entonces es la forma por eso el nudo es el órgano anticoncusivo por excelencia del miembro anterior, donde más va a funcionar como anticoncusivo. Entonces esta hiperextensión que también se produce en el nudo hace que trabaje como un amortiguador, o sea, el miembro desciende y después sube nuevamente, tal cual como funcionaría un amortiguador, y eso hace que las presiones disminuyan marcadamente. A nivel del casco, en el casco nosotros tenemos la almohadilla digital, entonces en este segundo momento de apoyo las presiones a nivel de la ranilla son exageradas. Esa almohadilla digital hace que empuje, se comprima dorsoventralmente y se expanda lateralmente. Entonces comprime los cartílagos alares de la tercera falange, y esos cartílagos alares comprimen los plexos vasculares que no tienen válvula a este nivel, y entonces hace que literalmente bombee la sangre. O sea, parte de la sangre queda encerrada en el interior del casco, que se comportaría como un colchón de agua, literal. O sea, el casco queda inflado de sangre porque los cartílagos alares cierran la salida. Entonces, ante la presión, los cartílagos alares cierran la salida, y la sangre en el interior hace que evite que golpee la falange contra la porción córnea del casco. Y a su vez, ese golpeo, esa apertura que hacen los cartílagos alares hace que bombee la sangre hacia proximal, funcionando como si fuese un corazón para facilitar el retorno venoso de las partes distales del miembro
hacia proximal. Con respecto al miembro posterior, el miembro posterior ya funciona distinto. ¿Por qué? Porque presenta el tarso. Acá tenemos cómo se comporta el nudo ante máximo esfuerzo. Y acá tenemos el miembro posterior. Fíjense que también el nudo se comporta de la misma forma, pero los órganos anticoncursivos por excelencia aquí son el tarso y la babilla. ¿Por qué? Porque estos gínglimos, estas articulaciones angulares, que hacen de que la flexión, la presión no sea tan importante. Primero, que la mayor parte de la presión va al miembro anterior. Y segundo, que acá es fundamentalmente de propulsión, pero el movimiento angular que tiene el garrón y el movimiento angular que tiene la babilla hace de que se vea sensiblemente disminuido. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un animal que es muy recto de garrones, como vimos antes, entonces ese mecanismo va a estar disminuido y eso va a hacer que se produzca el impacto, la concusión pase hacia y dañe otras estructuras. Entonces, ¿qué pasa? Como todo esto trabaja en equipo, si hay una lesión a nivel del nudo, el nudo no funciona adecuadamente y muy probablemente pueda lesionar la cuerda porque tiene que extenderse más, o puede lesionar la rodilla porque la rodilla tiene que tener más dorsiflexión de lo normal porque el nudo, entonces es aquí en el máximo momento de apoyo donde es tan importante los pequeños detalles de raje y demás. Fíjese, este es uno de los padrillos célebres de Estados Unidos, este es el padre de Granit Ilae, o sea, el padrillo crack de Brasil de este momento. Fíjese, la posición es un cuarto milla, fíjese las presiones, fíjese la curvatura. Entonces, si nosotros tenemos presión en el nudo acá que no funciona adecuadamente, la rodilla tiene que trabajar más porque recibe más presión y se puede lesionar, o la entrecuerda o la cuerda, y entonces es todo un equipo. Esto es como actuaría, como se produce una distensión y después sube nuevamente. Entonces, esa amortiguación hace que las 7 toneladas que están pasando en este miembro no produzcan lesiones. Obviamente, cuando comienza a lesionarse, pequeños desniveles de herraje puede producir severas lesiones porque comienza a lesionarse y después esa lesión hace que trabaje ineficientemente el mecanismo anticoncusivo y no funcione, y entonces tiene que recargarse una estructura a expensa de otras porque no está funcionando adecuadamente. Acá tenemos otro caso, acá tenemos la bibliografía. ¿Alguna pregunta, Nico? Germán, ¿estás listo? Una, Raúl, de si el mecanismo anticoncusivo puede mejorarse con el entrenamiento o es